Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en Eso que falta, son las 13:43 en toda la República Argentina y entramos de lleno en la columna Sin Fronteras del colectivo Marcha, en este caso representado por César Saravia. Hola César, ¿cómo estás? Hola César, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien, acá esperándote porque veo que tenemos un salpicadito de temas en la columna, que nos vamos de Rusia a Ucrania y luego a Uruguay, así que tenemos un largo recorrido para hacer. Sí, tal cual. Bueno, vienen pasando varias cosas, digamos, en el mundo y bueno, vamos a hablar de dos temas particularmente. Un poco de lo que se habló de la amenaza, ¿no? En riesgo siempre que representa una guerra para el mundo. Pero también, bueno, de lo que va a pasar el domingo en las elecciones de nuestro país vecino, Uruguay. Bueno, un poco para comentar, la última semana, bueno, posiblemente muchos habrán visto cómo la idea de una tercera guerra mundial o una guerra nuclear volvió a florecer, digamos, en los medios. Esto básicamente tiene que ver por un ataque reciente que Ucrania realizó a Rusia utilizando armamento norteamericano, es decir, armamento estadounidense. ¿Por qué esto es novedoso? Sabemos que es una guerra que tiene 3 años, se cumplieron hace poco, desde que empezó la guerra en Ucrania, y que bueno, se contabilizan miles de muertos y además muchas personas desplazadas a raíz del conflicto, tanto del lado ucraniano como del lado ruso y de países limítrofes, ¿no? Que ha sido como una de las características que ha dejado este conflicto que ya lleva bastante tiempo. Y que bueno, también esta última acción representa, yo creo, lo que se podría decir como la salidita, ¿no? El tiempo extra de parte del gobierno de Biden, porque era algo que de Ucrania venían reclamando desde hace tiempo, es decir, un mayor compromiso por parte de la OTAN, que básicamente se traducía en que Ucrania pudiera disponer del armamento fabricado en los países que pertenecen a la OTAN, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué esto es particular? Bueno, porque Putin en distintas ocasiones había amenazado con que la utilización de armamento de este tipo podía ser interpretada como una intervención directa de la OTAN, ¿no? Y acá habría que detenerse en las narrativas alrededor del conflicto, que yo creo que vamos a ir viendo en los próximos meses cómo van a ir cambiando un poco. ¿Qué sabemos qué es lo que hemos escuchado hasta ahora, no? Bueno, sabemos que hay el discurso oficial, digamos, el discurso occidental, habla de una invasión de Rusia a Ucrania, digamos que ese sería como el mayor consenso que hay en Occidente, y producto de eso, el rechazo a esta intervención militar, ¿no? Del lado ruso siempre se habló de que se trataba de cierta operación rescate, de alguna manera, de aquellas poblaciones que por afinidad etnonacional se sentían más cercanas a lo que sería Rusia, frente a la avanzada de movimientos de ultraderecha neonazis en Ucrania, ¿no? Digamos que el discurso que se vendía hacia dentro de Rusia para justificar el ataque. Lo que siempre estuvo en discusión era, bueno, digamos que eso estaba por encima digamos que esa sería la capa primaria. Lo que estaba por encima tenía que ver, por supuesto, con el conflicto más a nivel geopolítico, ¿no? Que tiene que ver con la necesidad de Rusia de mostrar su fuerza militar y de construir una suerte de cerco frente a la avanzada de la OTAN, y por otra parte los países de la OTAN tratar de tener, digamos, algún tipo de conflicto sin que se implique necesariamente tomar las armas y poner a su gente directamente en el campo de fuego, ¿no? Bueno, esto... Sí, perdón. No, que asentía lo que estabas diciendo. Me parece interesante conocer como la multicausalidad, ¿no? Del enfrentamiento y tener en claro que hay causas más superficiales que otras. Sí, tal cual. Y en ese sentido, bueno, los hechos recientes tienen distintas discusiones. Por un lado, en el caso de Ucrania y de los países de Occidente, digamos, de la OTAN y Estados Unidos, justificaban este ataque. Acá es importante la palabra ataque, porque en muchos casos, si vos ves revisar los medios internacionales, algunos hablan de defensa, algunos hablan de respuesta, ¿no? Como que el lenguaje en este tipo de conflictos, si alguien se pone como muy quisquilloso, va a ver que está siempre como muy cuidado a la hora de poder transmitir una narrativa anti-Rusia, en este caso, y de alguna manera representando la causa de Ucrania como la causa noble, ¿no? En este caso. Y en este sentido, aparecería como una respuesta a la participación de soldados de Corea del Norte, que de hace unos meses se desplegaron, digamos, también en el frente de guerra para apoyar a Rusia. Otra lectura posible, yo creo que es la que va a ser más interesante, es que ya una vez que el Partido Demócrata pierde las elecciones, es decir, el gobierno Biden sabe que no van a continuar,
en el poder, hay, digamos, me parece apurarse a entregar todo el armamento comprometido a Ucrania, por una parte, y por otra parte tiene, yo creo, la perspectiva en mediano plazo de permitirle a Ucrania tener una posición militar mucho mejor respecto a un eventual diálogo, que es lo que se espera, o lo que todo el mundo está esperando una vez que Donald Trump asuma el gobierno en enero, ¿no? Que, como mencionábamos en la columna anterior, que hablamos de las elecciones de Estados Unidos, un poco lo que se espera es que el foco geopolítico del conflicto para Donald Trump y el sector de los republicanos al que representa no sea tanto ya Rusia, sino que se enfoque o se vuelque un poco más a China. En ese sentido, bueno, China, hablando de China, la posición que tuvo frente a este conflicto siempre ha sido como de no intervención, y ellos siempre se encargan, digamos, de destacar que en este caso ellos no están apoyando militarmente a ninguno de los bandos. Eso, digamos, que es una particularidad y algo que muchas veces termina siendo como un argumento a favor de las relaciones con China, es el hecho de que es un país que, al menos en lo que va de su historia, digamos, más reciente, no ha apoyado militarmente a países de este tipo, y tampoco ha invadido otros países, ¿no? Que eso, digamos, que la cuenta en el siglo XX para Estados Unidos y para los países de la OTAN es larga, ¿no? En ese sentido. Claro. Bueno, en este sentido, bueno, eso es un poco lo que se viene esperando, así que vamos a ver en los próximos meses. Un poco la amenaza rusa es la de escalar más el conflicto. Yo creo que habría que ver si en el caso de Putin están preparados para una respuesta de este tipo. Y yo creo que otro actor clave va a ser Europa, ¿no? Europa, que también vemos que viene avanzando un movimiento de derecha. De hecho, en estos días va a cambiar el Congreso Europeo, el Parlamento Europeo, donde vemos que los partidos de derecha tuvieron un buen desempeño en la última elección, y habrá que ver qué posicionamiento toman respecto de la guerra y respecto de Rusia, ¿no? Entonces, como que se están moviendo las piezas geopolíticas, lamentablemente hacia la ultraderecha, pero que de todas maneras reorganizan estos vectores de conflicto en el sentido de que tienden a ser algunas derechas un poco más nacionalistas, un poco a reivindicar más el gasto hacia adentro y no tanto el participar, digamos, de la OTAN, que es en cierta medida un brazo político-militar de Estados Unidos, ¿no? Sí, vamos a ver un poco qué sucede con estos cambios de gobierno, de gestiones, replicados en este contexto geopolítico, a ver si se notan o no las diferencias, como bien decís, de tendencias más hacia la ultraderecha, o si quizás hay cosas más similares en los gobiernos anteriores, ¿no? Esperemos que obviamente tengan que ver con poder resolver todo tipo de conflicto bélico, pero más allá de eso, es muy interesante qué puede llegar a pasar después de que Trump asuma en Estados Unidos, ¿no? Sí, y eso hay que sumar, por ejemplo, hace unas horitas nomás, que la Corte Penal Internacional emitió una orden para el arresto de Benjamín Netanyahu, digamos, primer ministro de Israel. En ese sentido, yo creo que hay como algunas piezas que se están moviendo, y lo que vemos en los discursos, sobre todo en los países europeos, es una tendencia un poco más a salirse de una posición más belicista. Yo creo que ellos entienden que hay un peligro de que Estados Unidos corte el apoyo militar o de alguna manera, y no quieren ser ellos quienes paguen los platos rotos. Entonces ya comienzan a verse, por ejemplo, expresiones por parte del canciller alemán, un poco más dialoguistas en respecto a Rusia. Así que bueno, va a ser importante seguir estos movimientos. Yo creo que para todo el mundo es siempre la guerra tiene algún efecto, y bueno, siempre estas amenazas de la guerra nuclear que tienen de alguna manera a disuadir el conflicto, a ser como más disuasivas, valga la redundancia, sí. Pero que bueno, siempre son una amenaza que está presente y que a veces le pone nervioso bastante. Sí, sí. Y si nos vamos para este lado, o sea, para un poquito más para el lado de América. Bueno, nos venimos por parte de América, vamos a estar el domingo siendo muy de cerca, seguramente la próxima semana Amaro nos va a tener los resultados, pero se viene la segunda vuelta en Uruguay. Vamos a ver que básicamente los candidatos que van a disputar esta segunda vuelta son, por un lado, Yamandu Orsi, el representante del Frente Amplio, y por otra parte, Álvaro Delgado, que representa la coalición de derecha. Okay. Las encuestas plantean un escenario muy, pero muy cerrado. En promedio le habían dado una mayoría de ventajas a Yamandu Orsi, con unos 2 puntos porcentuales más o menos, pero con un voto de indeciso todavía muy marcado, que podría revertir la elección, y que esto, digamos, tiene algunos efectos. Hay que tener en cuenta que al Frente Amplio le fue muy bien en las elecciones pasadas, logrando la mayoría en el Congreso, y en la Cámara de Senado, logrando, digamos, con relación con partidos más pequeños, poder tener la mayoría. Entonces, digamos que hay un escenario también institucional, legislativo o de relación de fuerza
que le permitiría de alguna manera empujar algunas reformas dentro del marco que conocemos del Frente Amplio, un poco como se maneja la izquierda en Uruguay, con una posición por ahí bastante más moderada, bastante más institucionalista, pero que de todas maneras sería una posibilidad de por lo menos retroceder en algunas de las reformas que llevó a cabo la calle Pos, sobre todo la reforma a los jubilados, que ha sido como un tema muy central en campaña, en el sentido de que han sido, como en distintos países vienen siendo los jubilados quienes pagan los platos rotos del ajuste, principalmente, y Uruguay no es la excepción en ese sentido. Esta semana hubo un debate bastante diplomático, donde se le vio a un Yamandu Orsi todo el tiempo tratando de evitar el conflicto, y en el caso de Delgado sí permanentemente remitiendo, digamos, a los años del Frente Amplio, de los errores que según él se habían cometido en ese tiempo, y en ese sentido yo creo que para el Frente Amplio va a ser clave dos temas. Por un lado la economía, que hay, digamos, una pérdida del salario relativo clara. Lo que viene pretendiendo Yamandu Orsi es un crecimiento con redistribución. En este sentido está alineado a las políticas progresistas de Latinoamérica en los últimos años, y un discurso más anticorrupción, que en este sentido, digamos, que el espacio nacional que representa Delgado viene bastante golpeado después de varios escándalos relacionados a escuchas telefónicas y a compra de voluntades, ¿no? En ese sentido estarán ahí, digamos, las claves de la elección, y vamos a ver finalmente qué puede pasar. Un tema a tener muy en cuenta es el famoso voto buquebús, que suele favorecer al Frente Amplio. Vamos a ver a qué medida la situación económica también de Argentina puede desmovilizar ese voto, y vamos a ver entonces cuántas personas terminan, digamos, participando. Vamos a ver qué tienen para decir los indecisos, que son un porcentaje amplio para cambiar la elección, y tengamos en cuenta que, bueno, en Uruguay no se puede votar desde el exterior, así que por eso es importante tener en cuenta cuántas personas también viajan a votar al país vecino. César, recontra completo el informe, la columna en realidad Sin Fronteras del colectivo Marcha. Pasamos por el conflicto entre Ucrania y Rusia, y ahora estamos hablando de las elecciones que se van a estar desarrollando el domingo que viene, así que seguramente el jueves tengamos las novedades de cómo le fue a nuestro país hermano, vamos a decirlo así. Así que, César, te agradecemos un montón el tiempo y obviamente la información que nos compartiste. Buenísimo, un abrazo y nos escuchamos la próxima. Quien se iba entonces era César Saravia, parte del colectivo